Bienvenidos a mi canal, donde destripamos todo lo que ocurre en el maravilloso mundo de las novelas turcas. Soy, y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo explosivo. Hoy, amigos, tenemos un tema que está en boca de todos, y que como siempre ha generado ríos de tinta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. ¿Por qué? Porque la mismísima Afra ha hablado, y lo que ha dicho es, bueno, ya lo verán. Para aquellos que no estén familiarizados, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir son dos de las estrellas más brillantes del panorama actoral turco actual. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Yalan, que en español se tradujo como Alboroto, donde sus interpretaciones, especialmente la química entre ellos, encendieron la pantalla y los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. La serie fue un bombazo y, como suele pasar, las especulaciones sobre si la relación de sus personajes traspasaba la ficción a la realidad no se hicieron esperar. ¿Eran novios en la vida real? ¿Había algo más entre ellos que amistad y profesionalismo? El misterio estaba servido. Y ahora, después de mucha especulación, rumores, miradas cómplices y fotos que lo sugerían todo, Afra Sarıoğlu ha decidido hablar. Y aquí es donde se pone interesante. Vamos a desentrañar cada palabra, cada gesto, cada pista que nos ha dado. Vamos a analizar sus declaraciones, a ver qué nos dice sobre su relación actual con Mert, y a descubrir si hay alguna esperanza para los fans que soñaban con que su amor fuera real. Así que prepárense para analizar, especular y sobre todo, para disfrutar de este vídeo lleno de detalles jugosos. Y antes de que empecemos, como siempre les digo, si aún no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y únanse a esta comunidad de fanáticos de las series turcas. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, comenzamos. Bien, la pregunta del millón es, ¿qué ha dicho Afra? ¿Ha confirmado la relación? ¿La ha negado rotundamente? ¿Ha optado por la diplomacia y las medias tintas? Pues bien, amigos, Afra ha sido sutil. Pero sutil de una manera que nos da mucha información. En las últimas entrevistas y apariciones públicas, Afra ha evitado hablar abiertamente de su relación con Mert. No ha habido una confirmación directa, pero tampoco una negación tajante. En lugar de eso, ha optado por expresiones que sugieren una conexión especial. Esta estrategia, por cierto, no es nueva en el mundo del espectáculo, especialmente en culturas como la turca, donde la privacidad y el respeto por la imagen pública son sumamente importantes. La diplomacia, en estos casos, es una herramienta valiosa para navegar las aguas turbulentas de la fama y el interés mediático. Una de las frases más recurrentes que ha utilizado es: Mert es un gran compañero de trabajo. Y aquí es donde los fans, como buenos detectives, empezamos a analizar cada palabra. ¿Compañero de trabajo? ¿Amigo? ¿Novio? ¿Algo más? La respuesta, al parecer, no es tan simple. Lo que sí podemos decir es que Afra reconoce la importancia de Mert en su vida, al menos en el ámbito profesional. No está menospreciando su trabajo, ni mucho menos. Todo lo contrario, lo valora. Al llamarlo gran compañero de trabajo, Afra está reconociendo su profesionalismo, su talento y presumiblemente, la calidad de su relación laboral. Es una forma elegante de mostrar respeto y aprecio sin revelar demasiado. Esta frase en sí misma es un guiño a la complicidad que comparten, una forma de decir, hemos hecho un gran trabajo juntos. Pero la cosa no se queda ahí. Afra también ha hablado sobre la química que existe entre ellos. Ha reconocido que esa conexión especial que vieron los espectadores en Alboroto no es casualidad. Que hubo un trabajo, una complicidad, una sintonía que traspasó la pantalla. Ha dicho que la experiencia de trabajar juntos fue maravillosa, y que aprendió mucho de Mert. Ahí tenemos otra pista. Reconoce el valor de la experiencia, la valora de una manera positiva. La química en pantalla, ese magnetismo que atrae y cautiva a la audiencia, no es algo que surja de la nada. Es el resultado de una combinación de factores, talento, dedicación, pero también, y esto es crucial, una conexión personal entre los actores. Afra, al reconocer la química, está admitiendo que esa conexión existió, que fue real, y que contribuyó al éxito de Alboroto. Es como decir, sí, hubo algo especial entre nosotros, algo que se vio y se sintió. Ahora bien, ¿dónde queda el amor?
¿Dónde quedan los rumores de un romance apasionado? Pues bien, aquí es donde Afra juega con la ambigüedad. No da una respuesta clara, pero tampoco cierra la puerta a la posibilidad. En lugar de eso, deja entrever que su relación es algo más que una simple amistad, aunque prefiere mantenerla en privado. ¿Por qué? Pues porque es normal. En un mundo donde la vida privada de las celebridades es constantemente escudriñada, es comprensible que Afra quiera proteger su intimidad. No es fácil lidiar con la presión mediática, con los paparazzi, con los comentarios en redes sociales. Mantener su vida personal en secreto le permite vivirla con mayor libertad y proteger su relación, sea cual sea su naturaleza. En mi opinión, Afra es lo suficientemente inteligente para entender el revuelo mediático que se genera en torno a su vida personal. Y también, probablemente, quiere proteger su intimidad y la de Mert. Es entendible. De hecho, esta estrategia es un reflejo de la madurez y la sensatez de Afra. No se deja llevar por la presión, no cede a la tentación de alimentar el morbo. En lugar de eso, elige proteger lo que considera importante, su relación, su privacidad y su paz mental. ¿Y Mert? ¿Qué dice Mert sobre todo esto? Pues bien, Mert, al igual que Afra, ha sido bastante reservado en cuanto a su vida personal. También ha elogiado el trabajo de Afra, destacando su profesionalismo y su talento. Ha hablado de la gran conexión que existe entre ellos y de lo bien que se complementan como actores. Ha sido muy respetuoso y ha mostrado mucho cariño hacia Afra. Mert, al igual que Afra, ha adoptado una postura similar, evitar la confirmación o negación directa, pero dejar entrever la existencia de una conexión especial. Esta sintonía en sus respuestas sugiere que ambos han acordado, de alguna manera, mantener la discreción y proteger su relación. En resumen, tanto Afra como Mert han sido muy cuidadosos con sus declaraciones. No han confirmado ni negado su relación, pero sí han dejado entrever que existe una conexión especial entre ellos. Una conexión que va más allá de lo profesional. Una conexión que, por lo que vemos, ambos valoran. El hecho de que ambos eviten respuestas directas pero sí reconozcan la conexión especial es un indicativo de que se respeta la intimidad del otro y se protegen mutuamente. Es una señal de madurez y de una relación que, sea cual sea su naturaleza, se basa en el respeto y el afecto. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que son novios en secreto? ¿O simplemente son muy buenos amigos que se quieren mucho? La verdad, amigos, solo ellos lo saben. Lo que sí sabemos es que la chispa entre ellos es innegable. Y que, de una u otra forma, la historia de Afra y Mert sigue dando mucho que hablar. La falta de confirmación no necesariamente significa que no haya nada. Puede ser una estrategia para mantener la privacidad, para proteger la relación de las presiones externas. O por otro lado, pueden ser simplemente amigos muy cercanos, que se quieren y se apoyan mutuamente. A lo largo de todo esto, hemos visto que Afra Saraolu ha sido inteligente y cuidadosa con sus palabras. Ha reconocido la importancia de Mert en su vida, tanto a nivel profesional como personal, pero sin dar una respuesta definitiva sobre su relación. Ha sido sutil, pero también ha dejado entrever que la conexión entre ellos es muy especial. Esta sutileza, lejos de ser un signo de evasión, es una muestra de inteligencia y madurez. Afra entiende el juego mediático, pero se niega a ser manipulada por él. Elige ser dueña de su propia narrativa, proteger su intimidad y preservar la relación que tiene con Mert, independientemente de su naturaleza. Y aunque no tengamos la confirmación oficial de un romance, lo que sí tenemos es la certeza de que Afra y Mert son dos personas que se quieren y se respetan. Y que, de una u otra forma, han logrado construir una relación sólida y duradera. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la relación entre Afra y Mert, sea cual sea su naturaleza, se basa en el respeto mutuo y el afecto. Han construido una relación que les permite crecer profesionalmente y, al mismo tiempo, mantener su privacidad y su bienestar emocional. La ausencia de una confirmación explícita no resta valor a la conexión que existe entre ellos. Al contrario, la eleva. Demuestra que su relación, sea de amistad o de algo más, se basa en la autenticidad, el respeto y la libertad. Y eso, amigos, es mucho más valioso que cualquier declaración oficial. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta investigación sobre Afra y Mert, y que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo.
Resumiendo, Afra ha demostrado que siente mucho cariño y respeto por Mert, y que valora su relación. No ha confirmado una relación amorosa, pero tampoco la ha negado. Lo más probable es que estén protegiendo su privacidad, pero está claro que hay una conexión especial entre ellos. Es importante recordar que al final, la vida personal de las celebridades les pertenece a ellos. Nuestro papel como espectadores es disfrutar de su trabajo y respetar sus decisiones. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, por ver este vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las series turcas. Ahora, como siempre les digo, es hora de la interacción. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Afra y Mert son novios? ¿O creen que solo son amigos? Déjenme sus comentarios. Quiero saber sus teorías, sus opiniones, todo lo que piensen sobre el tema. Me encanta leerlos. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. *** un análisis más profundo ***. Es interesante observar cómo la narrativa alrededor de Afra y Mert se ha desarrollado. El éxito de Yalan creó una expectativa de que la química en pantalla se tradujera en una relación fuera de ella. La prensa, los fans y las redes sociales se volcaron en la búsqueda de pruebas que confirmaran o desmintieran los rumores. La ambigüedad de Afra, lejos de ser un problema, se convirtió en una estrategia inteligente. Al no confirmar ni negar, mantuvo el interés del público, protegió su intimidad y al mismo tiempo, no frustró a los fans que esperaban un romance. Esta situación también nos permite reflexionar sobre la naturaleza de la fama en la era digital. Las redes sociales han acentuado el fenómeno de la parafilia, la tendencia a desarrollar fuertes sentimientos y vínculos emocionales con personas que se conocen a través de los medios de comunicación. Los fans a menudo se involucran emocionalmente con las vidas de las celebridades, llegando a idealizar sus relaciones y a sentirse frustrados cuando la realidad no coincide con sus expectativas. Afra, al mantener la distancia y la discreción, protege su vida privada de esta invasión y, al mismo tiempo, evita alimentar las fantasías de sus seguidores. La postura de Mert, aunque similar a la de Afra, también tiene su importancia. Su respeto y admiración por Afra son evidentes en sus declaraciones. Esto sugiere una relación basada en el compañerismo, el afecto y el apoyo mutuo. Sea cual sea la naturaleza de su vínculo, es evidente que ambos se preocupan por el bienestar del otro y por mantener una relación saludable, tanto en lo personal como en lo profesional. En definitiva, el caso de Afra y Mert nos enseña una valiosa lección: la privacidad y el respeto son fundamentales, incluso en el mundo del espectáculo. La ambigüedad en este contexto no es sinónimo de falta de sinceridad, sino de madurez, inteligencia y, sobre todo, de la voluntad de proteger lo que es importante para uno mismo. Y mientras esperamos una confirmación, podemos seguir disfrutando de su talento en pantalla y respetando sus decisiones fuera de ella. Al final, la historia de Afra y Mert es en gran medida una historia de éxito, de profesionalismo y de una relación que, sea cual sea su naturaleza, ha demostrado ser sólida y duradera. La clave está en respetar su privacidad y no presionar por respuestas que no están obligados a dar. La historia de amor, en este caso, la escriben ellos y nosotros, como espectadores, solo podemos disfrutar de su trabajo y desearles lo mejor.